Vamos a la clase número 1 de lo que es, a la clase número 3 de la materia número 1, quise decir, de lo que es códigos y reglas de interpretación. Seguimos avanzando en este núcleo número 13 en lo que tiene que ver con este material. Ya estamos desarrollando lo que es la hermenéutica sagrada, presentando unas verdades en relación al texto sagrado. Una de las cosas que le decíamos es que la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios. Cuando le decimos que la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios, no estamos negando que dentro de la Biblia hay palabra de Dios, ni estamos negando que la Biblia toda fue inspirada. Pero cuando analizamos el término inspirado, debemos de hacer un análisis concienzudo en lo que es inspiración. Mateo capítulo 4 nos habla y nos narra de la tentación que tuvo Jesús, igual que Lucas capítulo 4. Cuando el diablo se inspira y dice todo lo que dijo, óigame y analice esto. Dios no está inspirando al diablo para que diga lo que dijo para tentar a Jesús, ¿sí? Creo que de eso estamos claros. El diablo se inspira él mismo en su maldad. Sin embargo, años después, el Espíritu Santo inspira, en este caso a Mateo, y el Espíritu Santo inspira también a Lucas para que escriba lo que el diablo había dicho. Entonces, en este caso, los dichos del diablo, los dichos que se le adjudican al diablo y a los demonios, tienen dos inspiraciones. Dijeran después del puente Simón Bolívar, ¿cómo así? Bueno, el diablo y los demonios se inspiraron para decir lo que dijeron, pero como los que escribieron no estaban presentes ahí, entonces el Espíritu Santo años después, en otra ocasión, los tuvo que inspirar para que ellos escribieran lo que el diablo dijo y lo que los demonios dijeron. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda la Biblia es palabra de Dios. Entonces, esto pareciera contradictorio, pero haciendo el análisis, esto es una de las grandes realidades que tenemos y que muchos no quieren aceptar. Yo quiero dar inicio hoy con lo que estábamos culminando la semana pasada. Decíamos que cuando el hombre habló y cuando habló Dios y cuando habló el diablo es la parte que estamos viendo acá. Entonces, vamos a ver los dichos, en este caso, de Satanás en cuanto a lo que está escrito en Job 1, 7 y 12. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿está hablando quién? Jehová. ¿De dónde vienes? La pregunta, ¿verdad? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás se inspira y dice lo que dijo. Jehová no lo está inspirando, pero Jehová tiene que inspirar años después al que escribió lo que escribió, que se cree que es Moisés, porque Moisés no estaba presente acá en este lugar. Sigue Jehová hablando. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es palabra de Jehová. Ahora responde Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, mira quién está hablando y qué es lo que está diciendo ahora, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ok, esta no es palabra de Dios, esta es palabra del diablo. ¿Sí? Pero ¿cómo la sacamos de la Biblia? ¿Cómo la votamos? Es decir, anularíamos parte de lo que Dios inspiró en este caso a Moisés. Se cree que es el que escribe este libro. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová
Esto está en Job 1, 7 y 12. Ahora, para muchos, con esto que dice Jehová acá, para muchos creen que Dios le está dando permiso a Satanás para que toque a Job. No es el caso, aunque no es el tema, pero Jehová sabía lo que Job, cómo Job estaba viviendo, y Satanás también sabía el problema que Job tenía según Job 3:25, que ese lo van a leer en su casa. Ahora, Satanás sale Satanás delante de Jehová y vino a él el tentador. Este es otro caso ya. Y le dijo, si eres hijo de Dios, aquí está hablando Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, en el caso de Jesús, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, sigue Satanás hablando acá, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Acá Satanás apela a las escrituras. Pero ¿cuándo es que Satanás apela a las escrituras? Después de que Jesús había apelado a las escrituras. Mientras en la primera tentación, Satanás no está hablando de las escrituras, pero como Jesús apela a las escrituras, entonces acá Satanás está apelando a las escrituras, pero torcidamente. Y Satanás dice, como está escrito, a sus ángeles mandarás acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, aquí está hablando Satanás, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 3 y 10. Vamos a ver también que acá hay unas expresiones de los demonios. Los demonios también hablaron y fue registrado dentro de la Biblia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, aquí van a hablar los demonios, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Están hablando los demonios, porque le decía Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? La única vez que Jesús le pregunta a un demonizado cómo se llama, es un caso fortuito, único. Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ahora, eso está en Marcos 5, 1 y 19. El detalle es por qué a este único endemoniado Jesús le pregunta cómo se llama. ¿Cuál es el caso? Que si Jesús da la orden que salgan, tenían que salir y nunca hubiésemos sabido que era una legión. ¿Cuánto era una legión? En el tiempo de Jesús, entre 3.600 a 6.000 soldados. Es decir, en este individuo habían entre 3.600 a 6.000 demonios, espíritus. Creo que todos hemos leído la historia donde él vivía en un cementerio, lo habían amarrado con cadenas y grillos, las cadenas las rompía y los grillos los desmenuzaba. Es decir, tenía una fuerza descomunal. Entonces, Jesús le pregunta por el nombre porque había una cantidad de seres y era necesario que quedara registrado la cantidad de seres que había. Solamente por eso. No es que ahora en este tiempo nosotros tenemos que estarle preguntando si alguna vez nos toca que lidiar con algún demonizado, que tenemos que estarle preguntando cómo se llama, de a dónde viene y cuánto tiempo tiene ahí, quién lo mandó. Ese no es trabajo de nosotros, Jesús no nos mandó a eso. Es más, en el caso del desarrollo de la vida de Jesús, en ninguna parte Jesús andaba con una pancarta
Y escrito aquí arriba, se echan fuera demonios a domicilio y se andan sanando enfermos a domicilio. No, Jesús andaba con un objetivo específico que era predicar, llevar la palabra. Enfermo que salía al encuentro, lo sanaba. Demonizado que salía al encuentro, lo liberaba. Pero el objetivo principal de Jesús era la palabra. Debiera ser ese el de nosotros también. Ahora, y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Oiga el caso, ¿no? Estos eran hijos de un sacerdote llamado Sheba. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Es la respuesta de este demonizado. Eso está registrado en Hechos 19, 13 y 15. El caso acá está que estos individuos no eran creyentes, no estaban consagrados, no habían sido ordenados para cumplir tales funciones, es decir, de estar liberando personas demonizadas. Pero ellos quisieron lucirse y quisieron usar el nombre de Jesús meramente con el vocablo Jesús. Ahora, el demonio le dice que a Jesús conocían, que de Pablo también sabían quién era, pero a ellos no los conocían, es decir, ¿quiénes los constituyeron a ustedes? Es el detalle. Como no habían sido constituidos, ¿qué hizo el endemoniado, que era uno? Agarró a 7, les dio una pela y todos huyeron desnudos, porque esto no es juego. Ahora, es de suma importancia en el estudio de la Biblia identificar, oiga bien, en el pasaje el emisor. ¿Quién está diciendo lo que está diciendo? El escribiente, en este caso el que redacta, el escribiente o copista, para hacerlo responsable de sus actos en nuestro estudio y no atribuirle a Dios cosas que Él no ha dicho. Cuando expresamos en forma arbitraria la palabra de Dios, la palabra de Dios dice donde lo que se registra Dios no ha dicho. Es decir, aunque esté escrito en la Biblia, hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que Dios no las ha dicho. Pero también hay cosas que se dijeron y son una verdad circunstancial. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hay cosas que Dios no es responsable de lo que se dijo. Es responsable de que se escribiera lo que se escribió. Sí, por eso inspiró, en este caso, hablando del libro de Job, se cree que es Moisés el que lo escribe. Y de paso, cronológicamente, es el libro más antiguo de todos. Es decir, está por encima del mismo Génesis. Aunque los hechos y los dichos de Job son después de Génesis. Creo que de eso estamos claros, ¿verdad? Pero es el libro cronológicamente más antiguo. Entonces, Dios es responsable de que se escriba lo que se dijo, pero no es responsable de lo que se dijo. Seguimos avanzando sobre el tema. Ahora, estamos afirmando y haciendo a Dios responsable de cosas que Él no ha dicho, y eso es considerado, óigame, calumnia. Es decir que Dios es responsable de todo lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Decir que toda la Biblia es la palabra de Dios es hacer a Dios responsable de cosas que Él no dijo ni hizo, y es una calumnia. ¿Sabe usted eso? Vayamos entendiendo entonces. Vaya anotando las preguntas que al final del tema tenemos el debate. La iglesia del primer siglo, cuando iba a leer los escritos de los apóstoles, oiga lo que viene, en las asambleas o reuniones, en el culto, en los estudios, se dirigía a ellas, a las escrituras, como los escritos o las memorias de los apóstoles, en este caso del que escribió. Nunca se dirigieron
se dirigieron el contenido bíblico como la palabra de Dios. Por igual, lo hacían con el contenido del Antiguo Testamento. Se dirigía a él como el Taná o la Mikra, no como la palabra de Dios. Y me estoy refiriendo a las cartas de los apóstoles y al contenido del Taná o la Mikra, ya que la obra literaria llamada los evangelios no existían como lectura entre los primeros cristianos, por supuesto. Ahora, ¿de dónde nace la idea de afirmar y considerar todo el contenido registrado en el canon del Antiguo y Nuevo Testamento como palabra de Dios? Para dar respuesta a esta interrogante, vamos a hacer un estudio de la historia en relación a los diferentes concilios que se dieron en siglos pasados. Fueron 7 los concilios ecuménicos en diferentes tiempos, épocas y años, lo que tomaron la decisión corroborando y confirmando el contenido bíblico como palabra de Dios en su totalidad. Entre ellos tenemos el concilio de Nicea en el año 325 de Cristo para acá, ¿sí? El concilio de Constantinopla, el cual se cumplieron tres, siendo el primero en el año 381 después de Cristo, el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, el concilio de Trento en el 1534 después de Cristo. Reitero, fue en estos concilios que se tomó la decisión y la determinación de caracterizar el contenido bíblico en su totalidad como palabra de Dios. En los tiempos posteriores a estos eventos se le adjudicaba los escritos y se le hacía responsable al que escribió, valga la redundancia, lo que fue escrito. Pero después de estos concilios, en los cuales se reunieron los líderes de aquellos tiempos, entonces le adjudican que todo es palabra de Dios. Y esto es una verdad relativa. ¿Cómo así? Perdón, es una verdad que fue Dios el que inspiró a los escritores a escribir lo que ellos escribieron. Sí, indiscutiblemente. Fue el Espíritu Santo, que es Dios, el encargado de inspirar a que se escribiera toda la Biblia. Pero el Espíritu Santo no es responsable de inspirar a Abraham cuando se presentó ante el rey Abimelech, si mal no me recuerdo, y le dijo que Sara era su hermana. Y él la tomó como esposa, y después en la noche tiene un sueño en el cual Dios le dice que él y todo su pueblo se van a acabar, se van a destruir. Y él le pregunta, ¿por qué? Si él no ha hecho nada malo. Y le dice, la mujer que tomaste por mujer no está casada, es de Abraham. Pero ya va, ¿por qué Abraham le dice, por qué Sara le dice, por qué Abraham dice que ella es su hermana? Porque él tenía miedo de que si descubrían que era, de que si sabían o se enteraban que era su esposa, lo mataban a él, porque era común en ese entonces para quedarse el rey con ella. Entonces él, por salvar su vida, mintió. Pero la pregunta es, ¿Dios inspiró a Abraham que mintiera? Vuelvo a preguntar, ¿Dios inspiró a Abraham que mintiera? No, pero sí inspiró a Moisés que escribiera la mentira que dijo Abraham, y Dios no se hace responsable de esa mentira, pero es responsable de que se escribió lo que se dijo. ¿Estamos claros ahí? Sí, estamos claros ahí, ¿verdad? Yo los veo muy silenciosos hoy. Debe ser porque es la primera vez, ¿verdad? Pila, pues. Esos muchachitos que llegan a clase y no hablan nada, después cuando se desatan cuesta atajarlos, ¿ya? Ok. En tercer lugar,
Es de suma importancia para la investigación y la interpretación bíblica tomar en cuenta que aunque la Biblia es procedencia e inspiración de una sola fuente, que es Dios, Espíritu Santo, fue escrita en diferentes épocas, diferentes idiomas, diferentes culturas, varias culturas, diferentes autores, más de 40, con diferentes niveles educativos. Y su tiempo de redacción se dio en un aproximado de 1500 a 1800 años. Entonces, ahí tenemos la variación y la variedad de todo lo que vemos en la Biblia. Óigame, más de 40 escritores, 1500, 1800 años, 3 continentes en la actualidad ocupan el espacio geográficamente donde se escribió, 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, los 3 idiomas en los cuales se escribieron las escrituras. En cuarto lugar, la Biblia se compone de libros y de cartas, las cuales registran un pensamiento con una hilación que sigue las reglas del contexto. La Biblia no se escribió en capítulos ni versículos, es un contenido lineal, no es fragmentario. La primera Biblia impresa que incluyó la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en el 1560 en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langton y versículos de Robert Stirner, Stephen Langton, clérigo inglés, quien tiempos después llegó a ser el arzobispo de Canterbury. Introdujo la división de la Biblia en capítulos, tal como la conocemos hoy, mientras que la subdivisión en versículos fue introducida en el siglo XVI mediante el trabajo de Santes Pagnum y de Robert Stirner. Las puntuaciones en la Biblia, tales como las comas, los puntos, entre otros, no estaban en los escritos originales. Al parecer, quien por primera vez en la historia relacionó de manera explícita la puntuación con el significado del texto fue Isidoro de Sevilla en el siglo VII. Las comas y los puntos no se encuentran en ninguno de los manuscritos bíblicos. La puntuación, tal como la conocemos, es una invención bastante reciente. Eso significa que ciertas partes de la Biblia están tomadas de forma aislada e ignorando el contexto por haberse puntuado de manera incorrecta. Una coma mal colocada cambia el sentido de la oración. El ejemplo más claro del caso está en Lucas 23:43, donde Jesús le promete el paraíso al ladrón arrepentido. El texto en su original se escribió como sigue. Le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos notar que en el escrito original, en la oración, está la ausencia de la coma,
Por lo tanto, se puede entender por los hechos acontecidos que Jesús no le está prometiendo al ladrón el paraíso ese mismo día, ya que Jesús fue a las partes más bajas de la tierra y allí permaneció 3 días y 3 noches hasta el momento de su resurrección. Efesios 4:9, Mateo 12:40. La verdad del caso es que fue en la versión de Stephen Robertson Pierpont y el Nuevo Testamento, y el del de Nestle, que ha colocado una coma después del término digo, haciendo y forzando que el texto diga que el malhechor estaría con Jesús ese mismo día en el paraíso. Los traductores de la Reina Valera amplificaron ese error, cambiando la coma por un qué, traduciendo de esta manera: de cierto te digo que hoy. Por esta forma de traducir no se ajusta al resto de la enseñanza y el contenido bíblico. Para ajustar este versículo al resto de la enseñanza bíblica, el signo de puntuación, es decir, la coma, debería ser colocada después de la palabra hoy. Así el texto se leería de esta forma: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Óigame esto, porque Jesús en ese momento que está en la cruz, que está a punto de morir, ¿hacia dónde se dirigía Jesús una vez que muriera? ¿Saben para dónde se dirigía? ¿Para dónde van los condenados? Jesús está en la cruz cargado de pecado. Él moría como un pecador, cargado de pecado. ¿Hacia dónde van los espíritus y el alma de los que están? Ajá. Entonces Jesús en ese momento no iba al paraíso. Por lo tanto, Jesús no está ofreciendo paraíso, porque él tenía que ir 3 días y 3 noches, como estaba escrito de él. ¿A dónde? A las partes más bajas de la tierra, porque existen las partes bajas y las más bajas. Las partes bajas, el seno de Abraham, donde fue Lázaro, y las partes más bajas de la tierra, donde fue el rico. Capítulo 16 de Lucas, la historia del rico y Lázaro. Lo han leído varias veces ustedes. Ok, entonces Jesús está muriendo cargado de pecado, está en una condición donde todos los que mueren en esa condición no van a otro camino, no van a otro lugar, sino al infierno. Jesús fue 3 días y 3 noches a ese lugar. Ahora, lo correcto es esta última posición que se le ha hecho: de cierto te digo hoy, coma, estarás. El verbo aquí, búsquenme el verbo, estarás, presente, pasado, futuro, estarás. Futuro, conmigo en el paraíso. Jesús no le está diciendo presente, no, estará, futuro. El término hoy, con la coma adelante, es relativo a que hoy te estoy diciendo y no que hoy vas a estar en el paraíso. Esto sí concuerda con el resto de la doctrina bíblica. Jesús no prometió al malhechor que ese mismo día estaría en el paraíso. Jesús le dijo: hoy te digo con total certeza que estarás en un futuro conmigo en el paraíso. Pasemos a estudiar los métodos, reglas y elementos de interpretación. Método de interpretación. Vamos a ver. Ninguna cuestión es tan importante para el estudio y el estudiante de las Escrituras Sagradas que el método que debe ser empleado en la interpretación. No conocer el método existente y adecuado o hacer una mezcla de los diferentes métodos nos ha conducido por el abismo de interpretaciones divergentes o desviadas de la verdad.
Por lo cual surge la pregunta, ¿cuántos y cuáles son los métodos de interpretación existentes? ¿Y cuál es el favorable para la interpretación de las escrituras? Los métodos más importantes que hasta nuestros días se han desarrollado son los tres que a continuación presento, de los cuales uno es el único y el más confiable. Definición de los métodos de interpretación. Método alegórico. Sí, este no es el correcto para la interpretación de las escrituras, pero vamos a leerlo. Este método de interpretación, oiga esto, este método de interpretación vino como producto de la inspiración en las filosofías griegas. Surgió 300 años después de Cristo en Alejandría. Orígenes, quien era un teólogo católico, fue quien le dio inicio y estableció el método de interpretación alegórica. San Agustín de Hipona fue su discípulo, el cual amplió y le dio fuerza al método alegórico. Es decir, ¿por qué alegórico? Porque ellos alegaban que las escrituras, la Biblia o los libros de la Biblia se tenían que interpretar a la luz de la filosofía griega. Ellos estaban alegando esto, óigame, 300 años después de Cristo. Pero los que iniciaron conmigo la clase deben de recordarse que el método que se usa y el método correcto para la interpretación comenzó a usarse 450 años antes de Cristo. Y este otro método se comenzó a usar o se está comenzando a usar 300 años después de Cristo. Vean la pequeña diferencia que hay entre uno y el otro, ¿no? De todos modos, las otras clases ya están grabadas. Lo digo por los que ingresaron hoy. Definición de los métodos de interpretación. Dándole origen al eclesiasticismo, el cual indica que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la tradición de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿De cuál iglesia? De la que pertenecía a Orígenes. ¿Orígenes pertenecía a qué iglesia? A la iglesia católica. Pero cuando la iglesia católica habla de la iglesia católica, ¿usted cree que están hablando del católico de barrio? ¿De quién están hablando? ¿Del cura de barrio? Tampoco. Están hablando de los obispos, arzobispos, cardenales y todos de allá arriba. Los demás solamente oyen y dicen amén. Ok, de la iglesia católica. Y no a la luz de sí misma. Este método de interpretación, el cual nace de la alegoría, trajo como resultado que la tradición, oiga, se colocó por encima de las Sagradas Escrituras, trayendo como resultado lo que se conoce como el oscurantismo, que fue una época dogmática en la Edad Media, el cual desarrolló un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción del texto sagrado a las clases populares. El método alegórico es aquel el cual hace caso omiso al significado, oiga, común de las palabras y da lugar a toda suerte de la especulación y fantasía. Este método no extrae el legítimo lenguaje del autor, sino que introduce cualquier capricho o fantasía del intérprete. Por lo tanto, como sistema y método de interpretación se coloca fuera de todo principio y ley. Es preciso entender y establecer una diferencia entre la interpretación alegórica y el alegorismo. Es decir, una cosa es interpretar una alegoría que originalmente fue escrita por inspiración del Espíritu y que forma parte de una figura retórica, y otra cosa es interpretar alegóricamente todas las escrituras. Demos ejemplo. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado,
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, es decir, los discípulos, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla, con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, si tú me lavas, sí, Señor, tú me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, oiga, no me lavarás los pies jamás. Oye, uno de los discípulos más impulsivos, ¿no? Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ok, ¿a qué se refiere Jesús cuando le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo? ¿Acaso Jesús le está diciendo a Pedro, si no te lavo, Pedro, tú no vas a entrar al reino de los cielos? Si lo llevamos a la parte literal, eso es lo que Jesús le estaría diciendo a Pedro. Pero todos sabemos, o bueno, no todos sabemos, o algunos ya sabemos, que cuando tú invitabas a alguien a comer a tu casa, normalmente se hacía en tiempo que no era de invierno. En el tiempo que no era de invierno, que es lo que se consigue por la calle y por todos los caminos, tierra, mucha tierra. No habían zapatos en aquel entonces, algunos descalzos y otros en un tipo de sandalias. Cuando llegaban a la casa, lo normal era que el dueño de la casa, o si tenía a alguien, lo hacía ese alguien, pero normalmente el dueño de la casa se sentaba en toda la puerta con una ponchera de agua y un toalla ceñida. Y todo el que venía llegando, él le lavaba los pies. Esa era cultura, eso era normal, eso no era espiritualidad. Entonces, le lavaba los pies y el que no se dejaba lavar los pies, por donde vino, regrésese para su casa porque aquí no vamos a comer con cochino. Es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pero la mayoría que interpretan esto literalmente le están diciendo, Pedro, si no te dejas lavar, no tienes conmigo parte en el reino. En el reino no, en la mesa, Pedro. No hay parte en la mesa. Estamos hablando de la parte social. Pero si lo llevamos esto, lo espiritualizamos, entonces creemos que Pedro le está diciendo a él que no iba a tener parte en el reino. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver con lo cultural. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque la cabeza y el cuerpo y las manos se las lavó por allá y lo que están sucios son los pies, entonces lo que hay que lavarle son los pies. Oye, pero ahora se pasó, tenían que bañarlo el bebé, ¿no? Pues está todo limpio. Ahora mira lo que viene ahora. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces aquí Jesús me cambia lo natural por lo espiritual. Es decir, todos estaban limpios desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista natural. Y les dice que todos estaban limpios por la palabra que les había dicho. Ahora aquí está refiriéndose a lo espiritual. Sin embargo, le dice que no todos estaban limpios. ¿Quién estaba sucio de entre todos los que estaban ahí? Judas. Ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Juan 13, 1 al 11. Sin embargo, yo le voy a decir algo a algunos por primera vez y otros se los voy a recordar. Acá ninguno de los discípulos todavía había nacido de nuevo. Solamente eran oyentes y solamente ellos se estaban moviendo en obediencia. Por supuesto, esa obediencia que ellos tenían para con Jesús se les contaba como fe, pero no era fe todavía. Hablando de fe como
fruto. No todavía, porque en ellos no se había implantado la vida eterna, no habían nacido de nuevo. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta las reglas y códigos como principios de interpretación, cuando Jesús le dice a Pedro, si no te lavas, no tendrás parte conmigo, no tiene nada que ver con la vida venidera ni con la eternidad. El no tener parte conmigo tiene que ver con el compartir de la cena. Por otra parte, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, no solo mis pies, lávame las manos y la cabeza. Jesús le respondió, ustedes están limpios. Les habló de la limpieza física en el aspecto literal, aunque hay uno que está sucio. Su referencia es, en este caso, espiritual, alegórico. La hace por causa de Judas, que se había pervertido en su corazón. El otro ejemplo lo tenemos en una conversación que Jesús tuvo con los escribas y fariseos. Vamos a ver esa conversación que Jesús tuvo con esos individuos. Analicemos el pasaje. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuese ciego, en este caso sería inocente, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Nótese que dice vuestro pecado sin ese, permanece. Juan 9, 39 y 41. Según el pasaje, el primero y el segundo término relativo al ver es literal, y el tercero y el cuarto es alegórico, relativo a la conciencia de pecado, a lo deliberante que eran los fariseos en las prácticas de pecado. Por otro lado, el primer término ciego que aparece en el pasaje es literal, irónico, irónico, mientras que el segundo es alegórico, es relativo a la pureza y a la inocencia. La interpretación alegórica tiende a espiritualizarlo todo, teniendo el intérprete su propia interpretación, entrando en el terreno de la eisegesis. Además de esto, el método alegórico produce trastornos en la interpretación de las escrituras por causa de que, oiga, le resta toda la autoridad a las escrituras, hace imposible la verdadera interpretación de las escrituras sagradas, entra en el terreno de la especulación y del engaño, quebrantando así en su totalidad la hermenéutica como método de interpretación correcto, sagrado de las escrituras. Amén. Bendiciones.